Saludamos a todos con la paz de Jesucristo. Agradecemos al Señor porque podemos también conectarnos y estar juntos desde la virtualidad, pero adorando al Señor en comunión y en el mismo espíritu. Quisiera compartir con ustedes el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39, y dice así en el nombre de Jesucristo: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por los cuales estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mensaje de hoy es: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hemos tomado como título para este mensaje, extrayéndolo de la misma cita bíblica. Y la pregunta del apóstol Pablo es: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esta pregunta es una pregunta que no está buscando una respuesta, sino que lo que intenta hacer el apóstol Pablo al hacer esta pregunta retórica es reafirmar la idea de que nada nos puede separar del amor de Cristo. La palabra separar tiene varios significados. La palabra separar, porque Pablo dice: ¿quién me separará del amor de Cristo? Y la palabra separar, empleada aquí más de una ocasión por el apóstol Pablo, para ser preciso, 2 veces la cita Pablo, significa poner espacio entre, extensión o vacío, partir, alejarse, irse, apartarse. Cuando Pablo pregunta ¿quién me podrá separar del amor de Cristo?, es ¿quién puede poner un espacio entre el Señor y yo? La extensión o vacío, ¿qué vacío me puede separar del Señor? No me puede separar del Señor, o no me voy a alejar del Señor, no me voy a ir del Señor, no me voy a apartar del Señor. No va a haber una extensión, un vacío, un espacio entre yo y el Señor. Pensando en la palabra separarse o separación, nosotros, y la Biblia nos habla de que toda persona sin Cristo está separada de Él, y nosotros estábamos separados de Cristo. Efesios capítulo 2, verso 12 al 13 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados, y estábamos alejados del Señor, lejos de la comunión con los creyentes, también lejos de la esperanza, y dice, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, o habéis sido hechos cercanos por medio de Cristo, por medio de su sangre. Ahora, estábamos lejos del Señor, estábamos alejados, separados del Señor, pero es por medio del amor del Señor. Nosotros que estábamos lejos hemos sido acercados al Señor por el gran amor del Señor, por la sangre de Cristo. El sacrificio de Jesús es el que hoy nos permite estar cerca de Dios. Ese amor que se manifestó de una forma perfecta y hermosa, y que se expresa no solamente desde el sentimiento de Dios, sino desde la acción misma del Señor al ofrecerse a sí mismo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primera de Juan 3:16 nos dice que en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. El Señor puso su vida por nosotros. Él se entregó y se dio a sí mismo. Él
sufrió la cruz, derramó su sangre, su vida, murió en esa cruz, para que nosotros, estando lejos, ahora podamos ser acercados por su amor. Es no el poder de Dios, sino el amor de Dios el que nos ha hecho cercanos a Él. Estábamos separados, estábamos distantes, había un vacío entre nosotros y el Señor, una extensión muy grande, una separación. Pero el amor de Dios es el que nos acercó a Él nuevamente. Y ese amor se expresó a través de su sufrimiento primero, y en segundo lugar, por su sacrificio en la cruz al morir por nuestros pecados. Pero Pablo, hablando justamente a nosotros, le está hablando a sus hijos, a su pueblo, les dice que nada nos separará del amor de Cristo. Comienza preguntando, ¿quién nos separará del amor de Cristo en el verso 35? Y en el verso 39 dice, nada nos separará de su amor, del amor, nada podrá separarnos. En la Biblia, el lenguaje sencillo, dice, nada nos separará del amor de Dios. Nada puede separarnos. Ahora, ¿por qué nada nos puede separar? Porque ese amor, y no está hablando de mi amor, porque mi amor es frágil, mi amor tiene corta duración, se enferma, está limitado, se agota, se cansa. No está diciendo que nada me va a separar del amor que yo tengo a Dios, sino que nada me va a separar del amor que Dios tiene hacia mí. Por eso Pablo utiliza la expresión el amor de Cristo. Nada, primero dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Y en el verso 39 dice, nada me separará del amor de Dios. Nada. Ese amor de Dios es un amor permanente, es un amor duradero. Dice la Escritura en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno, está siempre, fue ayer, es hoy y seguirá siendo mañana. Por eso el Señor Jesús, hablando de sus discípulos, nos dice en Juan capítulo 13, verso 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor nos ama y por eso es que Pablo dice que nada me puede separar de este amor, porque este amor es permanente, este amor es eterno, siempre ha estado allí, es invariable y este amor estará conmigo hasta el fin y estará no dependiendo, porque el amor de Dios no depende de mis méritos, de lo que yo haya hecho, sino de la determinación que Dios ha tomado de amarme. Y muchas veces no somos merecedores, o la mayoría del tiempo no somos merecedores de ese amor, pero Dios muestra su amor con hechos contundentes, concretos, y el más grande amor que Dios ha mostrado hacia nuestras vidas es que Él se humanó, vino a este mundo y murió por mis pecados, Él sufrió por mis culpas, Él sufrió por mi causa para que yo pueda hoy recibir el perdón de pecado. Y a su debido tiempo Cristo me llamó, a pesar de que no era pueblo del Señor, aunque era ajeno, lejano, pero por medio de ese sacrificio, por medio de esa cruz, por medio de esa sangre, nos dice Pablo, hemos sido acercados nuevamente a Dios. Es por eso que el amor de Dios es un amor perduradero, por eso es que nada nos puede separar, porque el amor de Dios siempre estará allí. Estuvo el amor de Dios con el Hijo pródigo, a pesar de que el Hijo había fallado, pero el amor del Padre estaba hacia él invariable, y aun cuando le falló y gastó toda su herencia, perdidamente, vivió alejado, pero cuando él tomó la decisión de volver, el Padre lo perdonó y expresó y manifestó el mismo amor. Su amor no había cambiado hacia ese hijo.
de la misma manera el amor de Dios no cambia, no varía a pesar de nuestros errores y nuestras fallas. Pablo nos dice que nada nos separará del amor de Cristo, porque ese amor es duradero, es eterno, es permanente y nos seguirá y nos amará hasta el fin. Pero también Pablo habla de que las adversidades temporales no pueden separarnos del amor de Cristo, no pueden separarnos las tribulaciones, y Pablo hace una lista de aquellas cosas que tendremos que enfrentar, que él mismo enfrentó, porque cuando Pablo escribe esto, no está hablando de algo futuro, no está hablando de la inspiración que Dios le da o le redacta sobre cosas a suceder, sino que Pablo está volcando su propia experiencia. Cuando él dice, nada me va a separar del amor de Cristo, él lo dice porque lo ha experimentado. Y él ha sufrido tribulación. Y en primer lugar dice, nada, o primero dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Y él enuncia una lista de cosas que podrían separarnos, pero dice, aún estas cosas no nos van a separar. Tribulación. La tribulación tiene que ver con hechos externos a nosotros, con esas situaciones muchas veces de dolor, de sufrimiento, enfermedades, crisis a nuestra vida que no las esperamos, pero que vienen de repente, pérdidas que no las esperamos, pero vienen de repente. Pablo nos dice, y la Escritura también nos dice en Hechos capítulo 14, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas veces quisiéramos no tener que pasar por tribulaciones, pero la Escritura dice que es necesario. Las tribulaciones, lejos de, o más, no nos alejan del Señor, puedo decir lejos de alejarnos del Señor, iba a utilizar dos términos que son iguales, pero no nos alejan del Señor. Las tribulaciones fortalecen nuestra relación con el Señor, pero nos fortalecen cuando estamos unidos al amor de Cristo, cuando dependemos del amor de Cristo, cuando nuestra vida se construye en nuestra relación del amor de Cristo hacia nosotros. Entonces dice, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para antes de entrar al reino de Dios. Y aquellos que quieren entrar al reino de Dios tienen que saber que va a haber situaciones difíciles, vamos a tener que enfrentar situaciones adversas y que no van a ser una o dos, sino que van a ser muchas. Pero tenemos que confiar porque Él venció y nosotros en Cristo Jesús, como dice Pablo, somos más que vencedores. A través de Jesucristo podemos vencer esta circunstancia. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones? No, de ninguna manera, dice Pablo. Las angustias tienen que ver con esa situación interior, los miedos interiores que tenemos muchas veces por lo que va a suceder, lo que nos va a pasar. Hemos estado pasando durante casi un año por momentos angustiosos, porque por momentos se nos habló de esta pandemia, de esta enfermedad letal, contagiosa, hubo confinamiento, desconfinamiento, después nuevamente confinamiento, enfermedades, muerte, letalidad, la economía derrumbarse, aún la política sufrir crisis, y pareciera que todo fuera empeorando. Y todo esto genera angustia, son temores, incertidumbre por lo que va a pasar mañana. ¿Qué será de mí mañana? ¿Me enfermaré? ¿Moriré? ¿Soy una persona que tengo problemas de salud? Mi salud es frágil. ¿Qué sucede si el virus me llega? ¿Qué pasa si mañana me contagio? ¿Qué sucederá mañana con mi trabajo, con mi fuente de trabajo? Y si me quedo sin trabajo, y si mañana no encuentro con quién casarme,
Van pasando los años y no encuentro con quién casarme. Hay tantos temores, tantas angustias que a veces no se expresan, pero están ahí adentro. Y Pablo habla de que la angustia no me puede separar del amor de Cristo. El Salmo 91, verso 15 dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. El Señor estará en la angustia, pero el Señor dice, me invocará y yo le responderé. En los momentos de angustia es necesario acercarse al Señor, es necesario entregarle nuestras cargas al Señor, esas cosas que nos angustian, nos preocupan, nos afligen en el corazón, porque no sabemos qué va a pasar, para que no caigas en la tristeza profunda, en la depresión, sino que puedas entregarle esas angustias al Señor. Dice el Señor, con Él estaré yo en la angustia. El Señor estará contigo, pero también Él te librará y te glorificará. Pablo dice, ¿quién me librará o quién me separará del amor de Cristo? La tribulación, no. La angustia, tampoco. La persecución, tampoco la persecución. Porque la persecución es parte del proceso como creyente. Si nosotros no hablamos de Cristo, no testificamos del Señor, si vivimos igual que los demás, hablamos igual que los demás en esta sociedad, nos vestimos igual y nos conducimos igual que toda la gente, nadie se dará cuenta de que somos hijos de Dios. Entonces nadie nos va a molestar, nadie va a decir nada. Pero cuando usted comience a comportarse como un hijo de Dios, cuando comience a hablar como un hijo de Dios, a vestirse como un hijo de Dios, cuando usted refleje una vida distinta, una vida de santidad, una vida distinta al común de la sociedad, entonces allí comenzarán las persecuciones, empezará a sufrir esas persecuciones. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero también Pablo dice, me separará esto del amor de Cristo. La persecución no le tengo temor a la persecución. La persecución no me puede separar de Cristo. Entonces el peligro de muerte tampoco. Tampoco la muerte o los peligros de muerte me separarán del amor de Cristo. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando uno está en Cristo, cuando sus pecados han sido perdonados y está en Cristo Jesús, su vida está segura en el Señor, porque ha pasado de muerte a vida. La muerte ya no se enseñorea, ya no hay temor, porque sabemos que vivimos en el Señor, y si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Cuando alguien parte de esta vida, decimos partió con el Señor y no está muerto, sino vive, porque nuestra esperanza no está muerta. Antes, cuando estábamos sin Cristo, separados de Él, sí vivíamos sin Dios y sin esperanza. Pero ahora que estamos cercanos a Cristo, unidos a Cristo, por medio de su sangre, de su sacrificio, por la expresión de ese amor sublime de Dios hacia nosotros en la cruz del Calvario, que nos trajo perdón y salvación. Entonces ahora sí tenemos confianza, ahora sí tenemos seguridad, ahora tenemos esperanza y tenemos a un Dios en nuestra vida. Por lo tanto, no tememos lo que nos pueda hacer el hombre, no tememos lo que pueda suceder, porque sabemos que nuestra vida está segura en el Señor. Por eso Pablo dice, no tengo temor. Cuando Pablo, antes de ir a Jerusalén y que fuera apresado, un profeta llamado Agabo le dijo lo que le iba a suceder al apóstol Pablo cuando llegara a Jerusalén, que iba a ser apresado, que iba a ser llevado preso. Y los hermanos le decían a Pablo, lo intentaban de convencer para que no fuera a Jerusalén, para que no fuera rumbo a ese destino
de prisión. Sin embargo, Pablo les respondió, no solamente estoy dispuesto a ir preso por el Señor, sino también a aún morir por el Señor. ¿Qué es lo que impulsó a Pablo a que no lo detuviera en esa relación con el Señor? ¿Qué es lo que hizo que esa relación con el Señor no lo separara? Porque no fue la angustia, no fue la persecución, no fue la aflicción, no fue las tribulaciones, no es el peligro de muerte. ¿Por qué Pablo se mantenía tan firme a pesar de todo lo que sufrió? Porque él dice, por el amor de Cristo, no mi amor, no mi capacidad, sino el amor de Cristo. Lo que Cristo hizo por mí, lo que Cristo hizo por ti, tiene mucho valor y mucha significancia. El amor del Señor se expresa de una forma sublime y plena en el sacrificio en la cruz. Y eso no podemos olvidarnos. Eso debe estar allí permanente, en forma indeleble en nuestra vida, porque eso es lo que alentó a Pablo a seguir adelante, es lo que lo alentó a Pablo a seguir a pesar de todo lo que pasó. Él sufrió, la Escritura dice, o él mismo lo relata, diciendo 5 veces he sido azotado por los judíos, he sido azotado con varas, he sido azotado también inclusive con látigo por los romanos, he sufrido cárceles, he sido apedrado, he sufrido peligros en la ciudad, peligro en el camino, peligro de ladrones, he sufrido naufragio 3 veces, he sido dejado muerto, pero dice, pero nada lo separó del amor de Cristo. ¿Por qué estuvo dispuesto a sufrir tanto Pablo? ¿Por qué los cristianos del siglo I sufrieron tanto y estaban dispuestos a dar hasta su propia vida por Cristo? ¿Era su amor? No, era el amor de Cristo, el amor que el Señor les mostró, porque Cristo dio su vida por ellos. Les mostró su amor dando su vida por ellos. Y por esa razón ellos estaban dispuestos también a dar su vida por Cristo. Cristo ha dado su vida por ti. Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él mostró su amor y la expresión máxima de su amor fue su muerte en la cruz. Su expresión máxima de amor fue buscarnos a nosotros, a pesar de que éramos enemigos del Señor, a pesar de que estábamos lejos del Señor y separados de Él, y que lo rechazamos tantas veces. Sin embargo, Él no dejó de amarnos, no dejó de buscarnos, esperó oportunamente y a su tiempo nos mostró todo su amor, derramó su amor sobre nosotros. Por eso no podemos olvidarnos de eso. Y lo que nos tiene que impulsar, lo que nos tiene que motivar es el amor que Cristo mostró hacia nosotros. Ahora, Pablo dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? No me separan las tribulaciones, no me separa la angustia, no me separa la persecución, no me separa los peligros de muerte, no me separan aún los principados, los demonios, ni los ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Dice, nada me separará. Pablo estaba convencido de ese amor que el Señor había derramado sobre él y por ese motivo estaba dispuesto a seguir hasta el final. Pero ¿por qué hay creyentes que se alejan de Cristo? ¿Por qué hay creyentes que se separan de Cristo? Y el Señor les reclama, Dios les reclama que se separan de Él. Porque si Pablo dice, no hay nada, no hay nada que me pueda separar de Cristo, ¿por qué hay creyentes que se separan del Señor? ¿Por qué hay cristianos que se alejan del Señor? Y Dios le reclama que la razón en primer lugar, por la que se alejan de Él, es porque han dejado su primer amor. Y nos dice Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Lo que el Señor reclama es que dice, has dejado tu primer amor. Ahora, tu primer amor no está hablando de ese amor del primer novio, la primera novia.
está hablando del amor que recibimos cuando nos convertimos al Señor. Pero no tiene que ver con nuestro amor, sino el primer amor es lo que recibimos del Señor. Son ese amor sublime del Señor. Cuando recibimos el perdón de pecados, cuando Dios mostró su amor hacia nosotros que no lo merecíamos y perdonó todos nuestros pecados, quitó esa carga pesada de nuestra vida, quitó las culpas, quitó de nosotros esa amargura, ese dolor, lo quitó completamente. Y sentimos libertad en el Señor, sentimos la plenitud del amor de Dios, en el cual no había palabras para poder expresar este gran amor del Señor. A ese primer amor está mencionando el escritor de Apocalipsis, o lo que el Señor le escribe a la iglesia de la Odisea, diciéndole, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando uno deja el amor de Dios, cuando uno se olvida de ese amor de Dios, se olvida de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuántas personas se alejan del Señor olvidándose lo que Cristo hizo por ellos? Lo que significó no solamente lo que hizo por ellos, lo que le costó al Señor la salvación, haberlos rescatado, haberlos limpiado, haberlos libertado de la esclavitud de Satanás. Al Señor le costó su propia vida, al Señor le costó el sufrimiento. Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a ir a esa cruz y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Pero muchas veces, a pesar de que no hay nada que nos pueda separar de Cristo, dice Pablo, pero sin embargo vemos creyentes que se alejan del Señor porque se olvidan o porque han dejado su primer amor. También otros se alejan porque no están dispuestos a obedecer, porque creen que es difícil obedecer al Señor. La Escritura nos habla de que en Juan capítulo 6, verso 60, en adelante dice, al oír muchas de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y a veces nos ofendemos por la palabra del Señor. Pero quiero terminar de leer. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dura es esta palabra. La palabra del Señor muchas veces no es que sea difícil, dura, aunque la palabra del Señor nos dice que es más dulce que la miel. La palabra de Dios es dulce al paladar. La palabra del Señor es lo que necesitamos, es el alimento. Pero lo que es difícil es que la asimilemos en nuestra vida, porque no estamos dispuestos a inclinarnos a ella. Por eso dice que el profeta, cuando se le dio el rollo para comer, lo comió simbólicamente, hablando de la palabra de Dios, fue dulce a su paladar, pero cuando llegó al vientre fue amarga. La palabra de Dios nunca es amarga, la palabra de Dios es dulce, pero ¿por qué en la digestión sí? En la asimilación a nuestra vida, porque muchas veces no estamos dispuestos a oír, no estamos dispuestos a inclinar nuestra naturaleza pecaminosa, rebelde, a la voluntad de Dios, porque estamos más dispuestos a seguir nuestros instintos, a seguir nuestras pasiones, nuestros deseos o nuestros intereses, que lo que Dios pide de nosotros. Porque muchas veces obedecer la palabra de Dios implica deponer el orgullo, porque muchas veces obedecer la palabra del Señor significa reconocer que me equivoqué, reconocer delante de Dios que estoy equivocado, reconocer delante de los demás que estoy equivocado. Recibir la palabra de Dios y aceptarla muchas veces implica de que tengo que cambiar. Y es lo que muchas veces no se quiere hacer. Por eso algunos se ofenden y no nos ofendamos por la palabra del Señor. A pesar de que pueda ser dura, pero es dura para la carne, que no quiere inclinarse, no quiere doblegarse, pero nuestro espíritu, esta palabra
es la que va a traer bien. La palabra del Señor es la que no va a traer desgracia, no va a traer desdicha. Por el contrario, la palabra del Señor siempre va a traer bendición a nuestra vida, va a traer beneficios, va a cambiar nuestra vida, nos va a limpiar, nos va a regenerar, va a hacer de nosotros personas nuevas. Por eso es que el Señor manda la palabra. Pero estos se ofendieron, este grupo de discípulos no eran no discípulos, no era gente ajena, no son muchas veces las personas no creyentes, sino son los creyentes, los discípulos los que se ofenden. Y se ofendieron. Y dice que muchos de estos discípulos se volvieron atrás, se separaron del Señor, se alejaron del Señor y ya no andaban con Él. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a obedecer. También otros se alejan por oír las mentiras del diablo. Juan capítulo 8, verso 44 nos dice que el enemigo, el adversario, en él no hay verdad. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ninguna verdad procede del adversario y del diablo. De él lo que proviene siempre habla mentira. ¿Y dónde va a hablar el enemigo? A la mente. Está hablando a la mente, porque la mente es el campo de batalla. Es allí donde el enemigo siembra la mentira. La engañó con mentira a Eva. Y el enemigo pone mentiras. ¿Por qué motivo digo pone mentiras? Es porque ofrece lo que nunca podrá dar. Porque él lo que hace es que la persona desee lo que no tiene, siendo de que Dios a veces no se lo quiere dar, porque sabe que eso es para mal. Dios no le quiso poner al hombre y a la mujer la carga del bien, del conocimiento del bien y del mal. Dios quería que ellos fueran inocentes, que se mantuvieran en esa inocencia. Pero Satanás le plantó la mentira a Eva, diciéndole que el día que comieran de ese fruto serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y fue tentada la mujer y fue tentado el hombre para poder probar de esto. Pero lo que Satanás no dice son las consecuencias que trae. La mentira tiene que ver no solamente con decir algo que a veces es mentira en sí, que no es verdad, pero a veces hay cuestiones encubiertas. Y Satanás encubrió las consecuencias. No le dijo lo que iba a suceder. Y después de eso vino la trágica consecuencia sobre la vida de Adán, de Eva y de toda la raza humana. Satanás, el adversario, habla a la mente y convence para que se oiga la mentira. Mientras que la Biblia nos dice que Jesús es el camino, es la verdad. Mientras que el Señor Jesús nos dice que la palabra que yo os he hablado son palabras de vida. Mientras que la palabra del Señor es la verdad, porque Él dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Pero en vez de obedecer la palabra, algunos se inclinan para escuchar la mentira del enemigo. Y por esa razón Satanás los aparta. Y nos dice 1 Timoteo 5:15, dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Se apartan cuando alguien escucha la mentira y acepta la mentira como si fuera una verdad, entonces comienza a apartarse en pos de Satanás. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Cuidado, que no estés siguiendo a la mentira, aceptando la mentira del enemigo. ¿Cuántas veces nos hemos armado un pensamiento de lo que piensan de nosotros, de lo que creen de nosotros? A veces nos armamos una idea de lo que va a suceder, de lo que va a pasar. Y cuando llegamos nos damos cuenta que nadie pensó mal de nosotros, que nadie habló mal de nosotros, que toda la gente nos amaba, nos quería. Es más, pensamos que la gente estaba confabulando algún plan malvado contra nosotros y cuando llegamos nos encontramos que la gente lo que hizo fue armarnos una fiesta. ¿Por qué ese pensamiento? ¿Por qué tanto sentimiento negativo y de amargura? ¿Por qué tantos malos pensamientos?
porque se estuvo aceptando mentiras. Cuidado con las mentiras que el enemigo plante y quiera poner en nuestra mente. Siempre, siempre la única manera de contrarrestar la mentira es con la verdad de la palabra de Dios. Solamente su palabra es verdad. La Escritura nos dice que cuando se escucha la mentira y se va en pos de Satanás, comienza a actuar la incredulidad. La incredulidad a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando comienzo a aceptar la mentira como si fuera una verdad, entonces comienzo a relativizar y a dudar de la palabra de Dios. Y Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué muchos se han apartado del Señor? Porque están escuchando la mentira. Y la mentira está en muchas de las cosas que comunica esta sociedad. Los medios de comunicación, los programas de entretenimiento, y hay tantas voces o tantos medios que el enemigo utiliza para traer mentiras, para sembrar la mentira, para alejarnos en pos de él, para que seamos cautivos por el enemigo nuevamente, pero para que nos alejemos del Señor por la incredulidad, por no aceptar la palabra del Señor. Y algunos se han alejado muy rápidamente. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El amor a lo material, el amor a la vida material, hace que muchas veces las personas se alejen del Señor. Aquel joven, dice Mateo 19:22, cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuántas veces el amor a lo material, y a veces no son muchas cosas, a veces por pocas cosas, por cosas materiales, porque cuando ponemos el amor, la Biblia dice que donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón, tu amor, y algunas veces el amor por las posesiones materiales, por lo terrenal, nos puede alejar del Señor también. El amor al mundo y a sus deseos también. Segunda de Timoteo 4:10 dice, Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado. El amor al mundo, el amor a las cosas de este mundo y a los deseos de este mundo puede llevarte a abandonar al Señor. La Escritura nos dice que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Y él termina diciendo nada, nada. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, excepto nosotros mismos. Son nuestras decisiones, son nuestras acciones, son las determinaciones que tomamos. El dejar el amor dejar de valorar el amor de Cristo, dejar ese amor de Cristo por nuestro amor, por las cosas que amamos, por amor a lo material, por amor al mundo, por amor a los deseos de este mundo, quizás por escuchando las mentiras del enemigo, por esa razón o por no querer aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas y no estar dispuesto a obedecer. Puede ser que por todo esto alguno se esté alejando del Señor, se esté separando del Señor y no se haya dado cuenta. Pero este separarse del Señor no es de un día para el otro. Las caídas no se producen de un día para el otro. Esto es paulatino, uno se va alejando paulatinamente. La Escritura nos habla que Abraham fue llamado por el Señor a heredar las promesas del Señor. También nosotros hemos sido llamados por el Señor, de donde estábamos, donde nos encontrábamos, fuimos llamados por el Señor para seguir esta promesa, la promesa de un cielo nuevo, una tierra nueva, de la eternidad con Él, una vida nueva con el Señor. La Escritura dice que Abraham salió y también su sobrino Lot salió con él. Y ambos iban en rumbo a ese lugar de la promesa. De la misma forma, muchos de nosotros hemos aceptado este llamado. Y no somos uno o dos, sino muchos los que hemos aceptado este llamado. Pero en un momento dado, Lot miró, puso su mirada en Sodoma. Vio la fertilidad de Sodoma, la prosperidad de Sodoma y de Gomorra también, porque la Biblia menciona estas dos ciudades.
y en un momento dado él toma la determinación de ir rumbo a Sodoma y a Gomorra. Pero no fue de un día para el otro que Lot entró en la ciudad de Sodoma. Dice la Escritura que él fue plantando sus tiendas, acercándose cada vez más a Sodoma. Primero se fue acercando, se fue alejando de la promesa, se fue alejando de Abraham y de la promesa del Señor. Él tenía un rumbo, la tierra prometida, pero prefirió quedarse en el lugar que parecía ofrecerle algo hermoso, algo para disfrutar el momento, algo para el hoy, que esperar esa promesa del mañana. Y se alejó, se separó, se desvió y se dirigió rumbo a Sodoma. Pero no entró a Sodoma de un día para el otro. Fue plantando sus tiendas cada vez más cerca. Las plantó a cierta distancia, después más cerca, hasta que entró en la ciudad de Sodoma y fue parte de esta ciudad. Podemos habernos estado alejando del Señor sin habernos dado cuenta, habernos separado del Señor paulatinamente. ¿Y cuándo nos separamos? Cuando perdimos de vista el amor de Cristo. Por eso la Escritura dice, puesto los ojos en Jesús. Y cuando hablamos de puesto los ojos en Jesús, es que tenemos que pensar, al mirarlo a Él, mirar su sacrificio, el gran amor que Dios ha hecho, nos ha brindado, el gran sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Y no perder de vista esto. Esto es lo que nos tiene que mantener vivos. Esto es lo que nos tiene que mantener firmes y adelante. Esto es lo que nos tiene que llevar a no separarnos. El amor de Cristo, dice Pablo. No, porque muchas veces construimos nuestra relación con el Señor y nuestra fe basada en nuestro amor. Un amor egoísta. Un amor que lo que está buscando es la autogratificación, las bendiciones, la prosperidad, los logros, el bienestar propio. Pero Pablo dice que no es esto lo que me va a mantener unido al Señor, sino es el amor de Cristo. No el amor a Cristo, el amor que yo le pueda tener al Señor, sino el amor de Cristo, el amor que Él me ha mostrado, el amor que Él ha derramado en mi vida. Y es eso lo que es permanente, porque mi amor puede variar, pero el amor de Cristo nunca cambia. El amor de Cristo es eterno. Este amor está para ti hoy y Él quiere derramar ese amor en tu vida y quiere que permanezcas firme en este amor, que nada ni nadie te separe de Cristo. Y recordando una historia, brevemente la voy a contar, de este creyente que un día en la reunión se paró para dar gracias y dar testimonio de todo lo que Cristo había hecho por él, y él testificaba de cómo el Señor lo había rescatado del pecado, lo había sacado de ese mundo, lo que Cristo hizo por él, y todo su vida, todo lo que Cristo estaba haciendo en su vida, y dijo, nada me separará del amor de Cristo. Usó las palabras de Pablo, nada me separará del amor de Cristo. A la semana siguiente, al domingo siguiente, este creyente no vino a la iglesia, pasó 2 semanas, no vino, 3 semanas, y ya pasó mucho tiempo y no venía a la iglesia. Entonces el pastor pidió a los hermanos que fueran a visitarlo, a un grupo de varones que lo fuera a visitar, a ver por qué el hermano no estaba concurriendo a la iglesia, a las reuniones, pero tampoco se estaba relacionando con ningún creyente. Cuando los hermanos llegaron a la casa, él los recibió bien, los hizo sentar, tenía hasta una sonrisa en sus labios y les dijo, los invito a tomar algo. Y en medio de las charlas, cuando iban conversando, cuando ya estaba todo distendido, los hermanos allí le preguntaron, hermano, ¿por qué dejó de congregar? ¿Por qué hace tanto tiempo que no viene a la iglesia y ni tampoco se relaciona ya con los creyentes hace mucho tiempo? Dice, no, a esa iglesia no voy a volver más. ¿Pero por qué, hermano? ¿Qué le hicimos? No, lo que sucede es que el último día que yo fui, ese día yo había comprado un traje nuevo que me costó mucho dinero. Era un traje fino. Y me senté.
Y cuando me senté, después que di testimonio, me senté en el asiento. Había un chicle pegado y se pegó y me manchó el traje que me costó tanto dinero. Entonces los hermanos lo miraron y dijeron, hermano, pero ¿se acuerda cuando usted dijo que nada lo iba a separar del amor de Cristo? Ahora usted me dice que un simple chicle lo está separando de su relación con Cristo y con el cuerpo de Cristo. No son las grandes cosas las que nos están separando de Cristo, no son los demonios, porque dice Pablo que no son los demonios, no son los ángeles, no es lo presente, no es la pandemia, no es esta cuarentena, no es el aislamiento lo que nos está separando, no es la persecución, no son los peligros de muerte, son nuestras decisiones, son pequeñas cosas. El oír la mentira de Satanás, el perder el amor de Cristo. También cuando nosotros empezamos a amar las cosas de este mundo, son esas cosas pequeñas que no le hemos dado importancia, las que nos están separando de Cristo y no nos hemos dado cuenta. Por eso dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el primer amor es el amor de Cristo. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré y quitaré tu candelero de su lugar. El Señor pide que te arrepientas. El Señor pide que te vuelvas a Él. Y la Escritura dice que le debemos buscar mientras Él pueda ser hallado. Que lo llamemos mientras Él todavía está cerca. Que el hombre inicuo o el hombre pecador deje sus malos caminos, sus malos pensamientos y se vuelva al Señor, el cual será amplio en perdonar. Quisiera orar contigo en el nombre de Jesús. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado. Señor, la pregunta sigue todavía vigente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No hay nada que nos pueda separar de tu amor, nada, nada creado, nada, Señor, ningún poder, Señor, ninguna adversidad ni ningún poder sobrenatural nos pueden separar de tu amor, pero sí, son mis decisiones, son mis actitudes las que me pueden separar. Y yo te pido que me perdones, Señor, si esas cosas que sucedieron o que permití en mi corazón. El primero, descuidar tu amor, el no valorar tu amor, el amor sacrificial por mí, olvidarme de lo que tú hiciste por mi vida, de dónde tú me tomaste, cómo me rescataste. Señor, la obra que hiciste de limpieza en mí. Señor, olvidarme de eso. Te pido que me perdone, porque he sustituido o he puesto como prioridad muchas cosas en mi vida. Y muchas cosas han ido ocupando lugar en mi vida, pero ninguna puede ocupar el lugar de tu amor. Tu amor, Señor, es lo que hoy me tiene aquí. Ese amor manifestado en la cruz del Calvario, ese amor que se entregó por mí, ese amor que un día derramaste en mi vida y cambió y transformó mi vida. No puede ser olvidado, no puede ser borrado, no puede ser, Señor, Señor, perdido. Debe permanecer indeleble en mi vida, grabado en mi vida. Perdóname, Señor, si me he olvidado de eso, si he descuidado ese amor, si lo he perdido, o más que perderlo, si lo he dejado atrás. Señor, le he restado valor e importancia. Señor, perdóname por oír la voz del enemigo y no tu voz, oír las mentiras y creerle a la mentira y no a tu palabra. Perdóname, Señor, por el amor a lo material y que lo material me haya alejado de ti. Más falta de obediencia, Señor, de querer, Señor, de tomar tu palabra y ponerla por obra. Perdóname, Señor, si en mí ha habido amor por el mundo y las cosas de este mundo. Perdóname, Señor. Yo quiero volverme a ti y quiero que nada me separe. Y que al igual que Pablo, el apóstol Pablo y los cristianos de aquel primer siglo esté dispuesto a todo. Esté dispuesto a seguir adelante, pero no por los éxitos, no por los logros, no por mi amor, sino por el amor que tú mostraste por mí.
estar dispuesto, Señor, por ese gran sacrificio que tú hiciste por mí, estar dispuesto a todo en mi vida por ti también. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.